Saludos tengan todos. Para mí es un privilegio estar compartiendo este espacio con ustedes. Hemos estado estudiando, ¿verdad?, la palabra de Dios las noches de martes y hemos arrancado con ese estudio que hemos titulado Noches Escatológicas. Y hemos ido avanzando ya por algunas semanas, ¿verdad? Introduciéndonos a este tema de la escatología bíblica. Y vamos hoy a tocar un tema que he titulado Abordando el Apocalipsis. Vamos ya a empezar a enfocarnos un poquito en el abordaje, ¿verdad?, de lo que es el Apocalipsis como tal, a manera de introducción. Aún no vamos a estar directamente, ¿verdad?, viendo capítulo por capítulo, pero sí vamos a ir ya adentrándonos, por lo menos en cuanto al enfoque que debemos de tener a la hora de nosotros pensar en el tema de lo apocalíptico y el tema de lo escatológico y sobre todo del apocalipsis es sumamente rico en contenido, ¿verdad? Pero también en interpretación. Y eso quiero enfatizarlo. Porque así como tiene un contenido muy rico gramaticalmente y doctrinalmente incluso, también hay una riqueza de interpretación también a raíz del estudio de este libro. Entonces es muy importante que nosotros, como cristianos responsables, respetuosos del texto bíblico, lo abordemos de la manera correcta. Hace algunos años, cuando yo era un niño pequeño, aquí en nuestro país se daba claramente, ¿verdad?, lo que podríamos llamar una escatología del miedo. Todo lo relacionado al apocalipsis era con un enfoque de miedo. Yo no sé cuántos de ustedes recordarán, pero por ejemplo se utilizaban estrategias evangelísticas donde se proyectaban películas enfocadas en el apocalipsis, ¿verdad? Aquella famosa película El infierno ardiente, Un trueno distante, y ese tipo de películas, ¿verdad? Conforme al alcance tecnológico que había en esa época, ¿verdad? Abordaban el tema de lo apocalíptico, pero lo abordaban desde ese enfoque, de una perspectiva de temor, de miedo, ¿verdad? De impulsar a la gente a responder a Dios, pero como si lo que estuviera por venir fuera totalmente trágico. Y realmente no lo es así. El Apocalipsis no se presenta como un libro trágico, no se nos presenta como una revelación de Dios que habla de tragedia, sino que deberíamos de pensar en el Apocalipsis, ¿verdad?, como más bien esa consumación, ¿verdad?, de todos los planes, los propósitos de Dios que no terminan en tragedia. En el Apocalipsis vemos la victoria de la iglesia, ¿verdad? Estas películas, esas temáticas que se daban en libros, en discipulados, todo giraba en torno al temor, ¿verdad? Temas como el castigo eterno, la muerte, el infierno, la ira de Dios, las plagas, los juicios apocalípticos, todo eso se tocaba y mucha gente respondía a Cristo, ¿verdad? Pero lamentablemente, aunque algunos lo hicieron con un corazón muy sincero, otros, como su motivación fue el miedo, pronto se enfriaron, pronto miraron atrás, ¿verdad? Y realmente fueron como dice la palabra, como la niebla que hoy es y luego se desvanece, ¿verdad? No perseveraron, porque no tenían una motivación correcta. Me parece que hoy en día sí podemos tal vez hablar de que ese sobreénfasis al temor, a la ficción, ¿verdad? A lo imaginativo en cuanto a destrucción y todo esa especie de morbo, ¿verdad?, que muchas veces hay en torno al tema del apocalipsis, ha ido disminuyendo, creo yo, con los años. Sin embargo, se hace sumamente importante que cuando nosotros pensemos en encontrarnos con esta revelación de Dios, para estudiarla, para aplicarla a nuestra vida, para compartirla a otros, le demos un abordaje correcto. Y hoy vamos a hablar de eso. ¿Cuál es el abordaje correcto que deberíamos tener a la hora de estudiar el Apocalipsis? Lo primero que debemos aplicar hoy, al pensar en el uso correcto del Apocalipsis, es darle un abordaje esperanzador. Un abordaje esperanzador. El libro de Apocalipsis fue escrito
aproximadamente en el 95 después de Cristo, y de hecho podemos afirmar que para sus receptores originales, ¿verdad? En esa época, los primeros que tuvieron acceso a esa revelación de Dios, para ellos significó esperanza. Vea qué interesante. Para ellos fue un libro de esperanzador. En ningún momento se consideró algo como un libro trágico, como algo terrorífico, no. Significó esperanza. En esa época, la opresión que ejercía el Imperio Romano, ¿verdad? Si no me falla la memoria, creo que era el emperador Domiciano el que estaba en esos tiempos, oprimían a la iglesia. Oprimían a la iglesia. La iglesia estaba sufriendo opresión. Y entonces Juan escribe encomendado por Dios. Vea qué lindo esto que anoté aquí. Juan escribe encomendado por Dios para animar a la iglesia, para recordarles que todo es parte de los eventos que la iglesia tiene que pasar, pero que Dios es el vencedor y que aunque pases por grandes sufrimientos, Dios no se ha olvidado de ellos y sigue en control de todo lo que pasa y todo lo que pasará en el mundo. Así reciben las personas esa carta. Para ellos significa esperanza. Para ellos significa Dios está en control. Para ellos significa somos parte de una serie de eventos que Dios ya conoce, que no nos toman por sorpresa y que nos van preparando, anticipando un futuro mejor. Recuerden lo que dijimos antes, que el pueblo del pueblo judío pensaba en una división de dos etapas, ¿verdad? El siglo presente, que ellos decían el presente siglo malo, que era la época que estaban viviendo, y el siglo venidero, que ellos entendían como ese establecimiento del reino donde todo eso negativo de opresión del imperio y demás se iba a desvanecer. En ese contexto, el libro de Apocalipsis, ¿verdad?, que es inspirado por Dios al apóstol Juan, en ese año 95 después de Cristo aproximadamente, se da entonces esa revelación, empieza a correr estas cartas a las iglesias y todo este mensaje, y eso trae esperanza. Por eso para nosotros debería significar también esperanza hoy en el presente. Vea qué bonito cómo incluso hay un autor recién fallecido, don Juan Stan, tuve el privilegio, la bendición de conocerle. Él escribe sobre el Apocalipsis y ha desarrollado a profundidad este tema. Y don Juan, en una de sus enseñanzas, en una de sus expresiones, él dice, hace una observación muy importante, que el Apocalipsis, desde que comienza, nos expresa ya, desde que está empezando, empieza con una inspiradora promesa divina. Apocalipsis desde el comienzo tiene ya promesas divinas, inspiradoras para nosotros, esperanzadoras. Obsérvelo conmigo. Vaya a Apocalipsis 1:3. Voy a leer desde el 1, Apocalipsis 1, para de una vez entrar en el contexto del pasaje. La revelación de Jesucristo, dice el título, Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Y aquí es donde quiero llegar, verso 3, aquí es donde vemos la promesa esperanzadora. Bienaventurado, dice, el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Dónde está el sentido de promesa allí? Que Apocalipsis no empieza diciendo, pobrecitos lo que les aguarda, pobre humanidad lo que está por venir, no, pobrecita la iglesia por lo que le va a tocar pasar, no dice eso. Apocalipsis da una promesa de esperanza desde el inicio y dice, bienaventurado el que lee, bienaventurado el que oye esta palabra, esta profecía, este mensaje y lo guarda y lo pone en práctica, ¿verdad? Bienaventurado, o sea, dichoso es lo que significa esa palabra, bienaventurado.
Bienaventurar es una gran dicha. Algunos lo interpretan como doblemente dichoso. Bueno, así vemos un enfoque entonces que nos da el Apocalipsis, que cuando nosotros abordamos el libro deberíamos de abordarlo con esperanza, no con miedo. Hay gente que dice, yo no leo el Apocalipsis, ni lo estudio, ni me gusta oír prédicas de eso porque no, qué miedo. ¿Por qué miedo? Si hay esperanza, está la victoria de la iglesia, está el establecimiento del reino en plenitud, está el cumplimiento de todas esas promesas de eternidad con Dios. Es muy lindo ver esto entonces. Nos llama bienaventurados o dichosos. Pero también en segundo lugar, quiero que observemos cómo, así como hay que tener un abordaje esperanzador, también hay que tener un abordaje de obediencia. ¿Por qué? Aquí mismo lo vemos en Apocalipsis 1:3. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y las guardan. Y guardan las cosas que en ella están escritas. Bienaventurados porque el tiempo está cerca. Entonces, también tenemos que pensar en el Apocalipsis dándole un abordaje de obediencia. Si vamos a venir a este texto, tenemos que pensar en obediencia, en fidelidad para con Dios. También está cargado este texto, ¿verdad? Este libro de ese mensaje, por supuesto que sí. Nos llama bienaventurados, nos llama dichosos, pero de la mano de una acción, dice guardar. Bienaventurado, dichoso, el que oye, el que lee y el que guarda. Ese es un llamado, es un imperativo que Dios nos hace a tener una vida de obediencia, de fidelidad, de santidad. De hecho, esa palabra obediencia, ¿verdad? Es del griego tekeo. Y esa palabra guardar, la palabra guardar, no la palabra obediencia. La palabra guardar es del verbo tekeo, que es el mismo que se emplea, vea qué interesante, para emplear la escritura, el mismo verbo cuando habla de guardar, por ejemplo, los mandamientos. Si nosotros vemos Mateo 19:17, ahí utiliza este verbo guardar, que es el mismo que está utilizando Apocalipsis. Mateo 19:17, observemos qué interesante, dice, él le dijo, este es Jesús con el joven rico, está hablando con, ¿verdad? Ese diálogo que tiene con el joven rico. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Ese mismo guarda los mandamientos que Jesús le dijo al joven rico, es el mismo guardar que Apocalipsis nos dice que tenemos que abordar el libro pensando en guardar, en obedecer, en vivir, en santificarnos, en obediencia, en fidelidad a Dios. Ahí está presente. Y otro momento donde también lo vemos en el Nuevo Testamento, que es muy interesante, es en la Gran Comisión, en Mateo 28:20. Cuando Jesús, ¿verdad?, dice, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio. Ahí vuelve a utilizar también ese mismo verbo que es tekeo, ¿verdad?, que es guardar. Voy a leerlo para leerlo de manera completa. Dice Mateo 28:20. Voy a leer el 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden, ahí está tekeo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El mismo verbo aparece. Entonces en Apocalipsis, cuando utiliza esa palabra bienaventurado, dichoso el que oye, dichoso el que lee, pero también dice el que guarda, o sea, el que obedece, el que pone en práctica, el que es fiel a los mandatos de Dios, al consejo de Dios, a la sabiduría de Dios, el que se santifica, el que se consagra para Dios, ¿verdad? Y se aparta del mundo. También la bendición de este verso, el 1:3, esta promesa, ¿verdad?, esperanzadora, también se repite casi, literalmente casi que al final del libro, porque en Apocalipsis 22:7
podemos observar que vuelve a decir, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Otra vez aparece entonces el que guarda. Apocalipsis 22:7, para los que notan, bienaventurado el que guarda, ¿verdad?, las profecías de las palabras de la profecía de este libro. Entonces, otro momento en que podemos también observar ese mismo abordaje, ¿verdad?, pensando en ese abordaje de obediencia. Lo vimos desde el inicio, ahí está la promesa y está el imperativo. Lo vemos al final, ¿verdad?, cuando vuelve a cerrar diciendo los que guardan, vuelve a decir aquí, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro, ya al final en el capítulo 22. Pero también en el resto de todo el libro de Apocalipsis vamos a encontrar ese énfasis, ese llamado, ese imperativo a no solo oír, a no solo escuchar, a no solo leer, a no solo pensar en el tema, sino que cuando pensemos, nos acerquemos al Apocalipsis, sea personalmente para estudiarlo, sea escuchando algún mensaje, sea nosotros compartiendo a alguna persona. Entonces recordemos esto, darle un enfoque correcto, no abordarlo con miedo, tampoco abordarlo de manera irresponsable, ¿no? Porque el tema es serio, claro que sí. Tenemos que darle un abordaje de obediencia, de fidelidad, ¿verdad? Pensando en guardar la voluntad, los mandatos de Dios. Y cuando Juan describe también a los fieles, a los vencedores, vea qué bonito, dice, ¿quiénes son esos? Los que guardan mis obras hasta el fin. Voy a leerlo aquí, eso está en Apocalipsis 2:6. Pero tienes Apocalipsis, vamos a ver. Voy a leer Apocalipsis 2:26, perdón. 2:26, sí. Aquí está. Al que venciere, oiga qué bueno. Al que venciere y guardare mis obras. Aquí vuelve a aparecer, ¿verdad? Guardare mis obras. Hasta el fin. Yo le daré autoridad sobre las naciones. Otra vez vuelve a utilizar el que guardare. Porque entonces tenemos que abordar el mensaje del Apocalipsis pensando en que este mensaje fue dado no solo para oír, no solo para leer, sino para aplicarlo, para activarlo, para ser nosotros responsables ante los imperativos, los mandatos de Dios y obedecerle con fidelidad y consagrar nuestra vida según la voluntad del Señor. Así es, definitivamente que así es. Este mensaje es para la iglesia. El Apocalipsis es un mensaje que Dios da para la iglesia, para su pueblo, para que nosotros abordemos correctamente el fin de los tiempos. Eso no ha cambiado aún. ¿Qué pide Dios en este tiempo? Nuestra fidelidad, nuestra obediencia. ¿Qué pedía en tiempos de Juan? La obediencia, la fidelidad, la consagración de vida, por supuesto que sí. Gloria sea al Señor. Entonces, Juan, ¿verdad?, inspirado por el Espíritu Santo, escribía para cambiar la conducta de ellos, no solo para instruirlos sobre sucesos futuros. Esto es muy importante, repito. Juan escribía para cambiar la conducta de ellos, no solo para instruirlos sobre sucesos futuros. De hecho, toda la Escritura, sobre todo el Nuevo Testamento, tiene ese mismo enfoque, ¿verdad? El mensaje nos es dado, ¿para qué? Para que nosotros manifestemos, ¿verdad?, esa conducta conforme al carácter de Cristo, ese comportamiento, esa fidelidad para con Dios. No solo es escuchar, no solo es aprender, no solo es conocer, no, es aplicarlo, es vivirlo. Por eso también Santiago, recuerdan cuando dice el libro de Santiago allá en el capítulo 1, que nosotros tenemos que procurar ser hacedores de la palabra y no oidores olvidadizos. Mucha gente oye de estos temas y lo oye con un abordaje, como decíamos antes, para peores, no de esperanza, sino de temor, y se asusta y todo, pero se le pasa el miedo, se le pasó el susto, entonces ya no aplicó nada. No, Apocalipsis nos da esperanza, nos habla de algo glorioso que está por venir y que ya está ocurriendo, ¿verdad? Eventos que están presentes, llevándose adelante bajo el control de Dios. Pero nos habla de
consagrarnos y vivir siempre en esa obediencia y en esa santidad durante todo el camino que nos resta, hasta nuestro encuentro final con Cristo. Entonces es muy importante que el Apocalipsis como tal no solo expresa eventos futuros. Algunos agarran esto como pensar, ¿verdad? En un libro, ¿verdad? Nada más de profecía futura. Como si no tuviera ninguna afectación a mi presente. Claro que la tiene. Obediencia, fidelidad, consagración al Señor. Eso es muy, muy importante. Apocalipsis 14:12. Vea lo que dice también. Apocalipsis 14:12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La Nueva Versión Internacional lo traduce así, leo para ustedes. En esto consiste la perseverancia de los santos, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús. Obediencia, fidelidad al Señor. No solamente nos va a hablar de lo que va a pasar con el mundo. No, nos habla de qué debe pasar contigo, conmigo. Tenemos que vivir todos los días consagrados al Señor. Decía un pastor que escuchaba, lo he escuchado varias veces decirlo, que nosotros deberíamos de vivir pensando como si cada día fuera el día de nuestro encuentro final con Cristo. Porque no sabemos si ese día vamos a morir, o decía él, o si Cristo viene. Entonces, qué lindo pensar en obediencia, en fidelidad, en consagración, todos los días de nuestra vida, hasta encontrarnos con el Señor. Por eso entonces, el libro debe llamarnos a nosotros también a ser fieles, valientes, obedientes, en el contexto de nuestro tiempo presente. Repito, por eso el libro del Apocalipsis entonces debe llamarnos a nosotros también a ser fieles y valientes, obedientes en el contexto de nuestro tiempo presente. Otra cosa también que quiero mencionar es que el Apocalipsis deja muy en claro que la redención, ¿verdad?, de la humanidad y su reino establecido en plenitud está profundamente ligado a esa santa expectativa del regreso de Cristo, del retorno de Cristo en su segunda venida, la cual viene sin duda acompañada de gran dicha para los obedientes, pero también de ira para los faltos, para los desobedientes, para los que oyeron, tal vez leyeron, escucharon y desecharon el mensaje. Y nunca entregaron en realidad, nunca consagraron su vida al Señor como tiene que ser. Para esos, vienen problemas. Para esos, mire, cosas muy terribles. Claro que sí, porque Apocalipsis también expresa la ira de Dios. La ira de Dios. Pero esa ira de Dios no es el tema principal. Dios no, en su plan redentor, no está pensando en destruir al mundo. Todo lo contrario. Él está pensando en ¿qué? En restaurar al mundo. Tan es así que cuando el hombre falló, caímos en pecado, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace Dios? Envía a su Hijo a reconciliar esa separación que había. Él no quiere derramar su ira, Él no quiere que el mundo reciba el castigo eterno, la condenación. Y Jesús mismo dice, da su vida. Nadie se la quita, Él la pone y la vuelve a tomar con su autoridad para darnos esa esperanza de vida eterna. Pero con Dios no se juega. Hablamos entonces de darle un abordaje esperanzador. Hay promesas gloriosas aquí. Hay cosas maravillosas que se van a dar y que se van a manifestar, claro que sí. Pero eso no significa tampoco que no debamos de abordar el tema con reverencia, con obediencia, pensando en cumplirle a Dios, en tener fidelidad, consagración para con el Señor. Porque es muy claro, el texto nos presenta dos panoramas entonces. Repito, sin caer en esa escatología del miedo, sin querer asustar a la gente y decirle, mire, venga Cristo porque qué miedo.
No, el Señor quiere algo más que eso. No que vengamos por temor, sino por convicción. Pero también la Biblia es clara que así como hay una esperanza para el justo, para el fiel, para el valiente, para el perseverante, para el obediente, también hay castigo. Hay ira de Dios que se va a manifestar terriblemente sobre el mundo pecador. Y eso es claro también en el texto del Apocalipsis. Entonces, como dije antes, hay gran dicha para los obedientes, pero hay ira para los faltos, para los pecadores, para los desobedientes. De hecho, si nosotros observamos, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 16, todo ese capítulo nos habla de la ira de Dios. Así lo titula, las copas de la ira. Copas de la ira. Voy a leer algunos de los versos de ese capítulo 16 para que veamos cómo no podemos pasar por alto que también el mensaje apocalíptico entonces es un mensaje que demanda obediencia. ¿Para qué? Para escapar de la ira, para no ser nosotros, ¿verdad?, de los que reciben el juicio, el castigo de Dios. Las copas de la ira, vea lo que dice. Apocalipsis 16:1. Voy a leer del 1 al 4 primeramente. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Oiga, qué tremendo. Voy a brincar al verso 8. El cuarto ángel, Apocalipsis 16:8, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron en el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa, dice el verso 10, sobre el trono de la bestia y su reino, y se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Dice el verso 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. La ira de Dios es algo tremendo, tremendo, así como tremendo, y es sin igual su amor, su gracia, su misericordia. Nosotros, por eso empecé con el abordaje esperanzador. Nosotros no tenemos por qué temer a la ira de Dios. Nosotros no tenemos que abordar el Apocalipsis pensando: qué miedo, es que habla de todos esos juicios, qué terrible, y todo lo que va a pasar. No, el enfoque, el abordaje que debemos tener siempre en primer lugar es de esperanza. Porque Cristo vino a reconciliarnos con el Padre. Porque Cristo vino y estableció su reino, que está tomando, ¿verdad?, cada día plenitud, hasta estar pleno, completo, total en su segunda venida.
Y nos invita a participar de ese reino. Y nos invita a gozarnos de los beneficios de estar bajo ese gobierno sin igual. Pero también en segundo lugar el Apocalipsis nos habla de que hay que ser obediente, que hay que ser fiel, que hay que ser valiente y perseverante. Porque hay un doble grupo, ¿verdad?, de personas. Los valientes, los obedientes, fieles al Señor. Y los que, habiendo escuchado, oído, desechan y se rebelan contra Dios. Vea qué tremendo que aquí, incluso leyendo esos juicios tan fuertes, dice, y blasfemaban más contra Dios, más bien la agarraban más contra Dios y no se arrepentían. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, es muy importante que tengamos siempre ese enfoque de que Apocalipsis, a pesar de hablar de ira, de juicio, sigue siendo un libro de esperanza, porque la voluntad misma de Dios desde el principio siempre ha sido que seamos partícipes de su gracia, de su gozo, de su bien, pero no que seamos partícipes de la ira. Podemos decir entonces, afirmar lo que el Nuevo Testamento deja claro, que la ira de Dios no es para los justos. Escuche esto, por favor. La ira de Dios no es para los justos. En ninguna manera. Vean lo que dice Apocalipsis, Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5. Primera Apocalipsis de Tesalonicenses, disculpe, Primera de Tesalonicenses 5. Vean lo que dice el versículo 9. Voy a leer desde el 5. Primera de Tesalonicenses 5:5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Verdad? En ese enfoque de obediencia que hablábamos ahora. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Y dice el 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Ven, dice el verso 9, que la ira de Dios, ¿verdad? Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. Y eso es algo que el Nuevo Testamento deja muy claro. La ira de Dios no tiene que ver en ninguna manera sobre sus hijos, sobre su pueblo, sobre aquellos que han sido fieles, obedientes, perseverantes, ¿verdad? Y aquí quiero aportarles, ¿verdad? Una frase de un erudito también muy conocido, George Eldon Ladd. Él dijo lo siguiente, oiga qué interesante: las plagas tienen un propósito compasivo. Tienen como propósito que todas las personas se dobleguen con arrepentimiento antes de que sea irrevocablemente tarde. Oiga, aún las plagas, aún la ira de Dios manifiesta, tiene un propósito, dice él, ¿verdad? Que es compasivo. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nadie perezca, que nadie sufra su ira, sino que Dios tiene que tratar fuerte con estas personas para que se dobleguen, ¿verdad? Se arrepientan antes de que ya llegue el momento en que ya no hay lugar para arrepentimiento, en que ya no se puede más que recibir la condenación. Y muchos versos nos aclaran esto. Por ejemplo, Apocalipsis 9:20. Apocalipsis 9:20 dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos,
ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Ni aún así, dice, se doblegaron, se arrepintieron ante Dios. Pero Dios, aún con esas plagas, ¿verdad? Dios está esperando. Eso es lo que nos da a entender el texto. Que la gente reaccione, que se vuelvan a Él, que se arrepientan. El 16:9 también, Apocalipsis 16:9. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle la gloria. Imagínese usted. Dice también el verso 11, ahí mismo en el capítulo 16, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. Mire qué triste es esa realidad del ser humano caído que endurece su corazón. Cómo a veces tenemos que tocar fondo, ¿verdad? Cómo a veces Dios tiene que tratar fuerte con las personas. Porque hay una dureza en el corazón tan grande que la gente no se vuelve a Él, no reacciona ni aún ante sus beneficios, ante su gracia, su fidelidad de todos los días. Mire, no hay forma. Siguen en su desenfreno, en su libertinaje, en su pecado. O peor aún, se han vuelto a la idolatría, ¿verdad? Acabamos de leer. Y no quieren humillarse ante Dios. Entonces Dios derrama su ira. Y aún sus juicios, ¿verdad? Expresan compasión, expresan misericordia para que la gente se vuelva a Él. Y ni aún así. Dice que se volverá, más bien van a blasfemar más contra Dios. Qué tremendo. En conclusión, es claro entonces que aunque debemos de abordar el Apocalipsis desde ese enfoque esperanzador, ¿verdad? Como dije antes, esto no quiere decir que no debamos al mismo tiempo venir a aplicarlo en nuestra vida, ¿verdad? Con temor reverente ante Dios. Con temor reverente ante Dios. Y hacer un llamado constante al arrepentimiento a las personas que nos rodean. La iglesia tiene que proclamar el mensaje de salvación, sí. Pero tiene que acompañar ese mensaje, ¿verdad? De buenas noticias también. Con un llamado al arrepentimiento, a la consagración de vida a Dios, al cambio de actitud. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y muchos les gusta el evangelio light, ¿verdad? De lo bueno que voy a recibir y todo lo que Dios me pueda dar. Pero recuerden que también hay demandas, hay imperativos de Dios para la vida de todo aquel que se acerque a Él. Porque Él es un Dios santo. Y Él, no hay nada de tinieblas en Él, dice la Escritura. Entonces nosotros tenemos que caminar también en santidad y consagrar nuestra vida. La gran dicha es a la vez una gran demanda para quienes hemos creído en la revelación. La gran dicha es a la vez una gran demanda para quienes, como dice Apocalipsis 1:3, ¿verdad? Para quienes hemos leído, para quienes hemos escuchado, para quienes hemos recibido el mensaje apocalíptico y lo estamos recibiendo, por ejemplo, en este momento a través de esta conversación, ¿verdad? Que estamos teniendo. Nosotros tenemos también que responder a esto como una demanda de Dios. El Apocalipsis nos deja claro que Dios nos demanda santidad, que hay cosas gloriosas que están por venir, pero hay que estar agarrado de Él para vivirlas. Hay que caminar en sus parámetros para ser partícipes de esa gloria, porque si no, vamos a estar del otro lado, y eso es algo que nadie desearía experimentar. El lado de la ira de Dios, el lado de recibir los juicios, los castigos que están por venir y que son muy fuertes. Dos abordajes entonces hemos mencionado hoy a la hora de venir al Apocalipsis, a pensar en el tema, estudiar lo apocalíptico, lo escatológico, y es darle ese abordaje esperanzador, ¿verdad? De todo lo glorioso que se está cumpliendo y vendrá, y darle ese enfoque de obediencia, de demanda, de fidelidad. Hay un tercer abordaje que quiero hacer, pero lo vamos a tomar para la próxima enseñanza que vamos a tener, Dios mediante, el próximo martes. Y vamos a estar enfocando en tener, ¿verdad? Un tercer abordaje que va relacionado a las diferentes posiciones que hay de interpretación que existen.
No se lo pierda. Vamos a hablar de tener un abordaje, ¿verdad? De tener un acercamiento al texto con apertura. Porque hay gente que se cierra y dice, así, esto es así, así me lo explicaron, así lo creo, esa es la única posición. Y no, hay varias interpretaciones. Y es importante conocer las interpretaciones y las posiciones bíblicas, teológicas, exegéticas que se dan en cuanto al tema del retorno de Cristo, por ejemplo. ¿Cuándo volverá el Señor? ¿Será antes de la tribulación? Otros dicen será en medio, será después. Bueno, hablaremos de esto. ¿Cuándo ocurrirá el arrebatamiento? ¿Verdad? Vamos a tocar esos temas. Continuamos la próxima semana, si Dios así lo permite. Gracias por su atención. Bendiciones de lo alto.